López Meneses. Dice, buenos días, Daniel, excelente columna. De ser electo Hernández, sería, entre comillas, procesado por la comisión, entre comillas, de absolución de la Cámara de Representantes. ¿No es así? ¿Fiscalía no puede proceder antes de las elecciones? A ver, hay dos cosas. Es que la Fiscalía ya cumplió la primera parte de su trabajo, que es imputarlo y llamarlo a juicio. El ingeniero Hernández en este momento está en etapa de juicio. Y en esto se va a abrir una gran discusión jurídica. Por un lado, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece las equivalencias cuando un procesado pasa de una jurisdicción a otra. Pasó en el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe, que estaba imputado en la Corte Suprema de Justicia y entonces había que buscar la equivalencia en los dos sistemas judiciales cuando pasó a la Fiscalía. Y tanto un juez de garantías como la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional establecieron que el proceso no se anulaba, que debía llegar en el estado en que estaba. En ese momento, la Constitución lo que establece es que el presidente de la República, probablemente el ingeniero Hernández, tendrá que ser procesado, acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado de la República en un antejuicio político que debe anteceder al proceso que debe seguir la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí va a haber unas grandes interpretaciones que cómo hacer ese antejuicio, cómo debe procederse, pero en este momento la Comisión de Investigación y Acusación no podría devolverse a investigar otra vez las pruebas que ya investigó la Fiscalía, porque por jurisprudencia, por doctrina establecida, el juicio pasaría en el estado que está de una jurisdicción a otra, y el señor ya está en etapa de juicio. Daniel, ¿hay más casos de corrupción en los que pueda estar envuelto el ingeniero? Sí. Perfecto, señor. Omar Agudelo, ¿cree que ahora con el apoyo del uribismo a Rodolfo pierda fuerza porque Colombia ya está cansada de lo mismo? Seguimos en el corruptismo de siempre. Dios los hace y ellos se juntan. No creo que pierda fuerza. No creo que pierda fuerza. Lo escribí en una columna que está publicada en la última edición de Los Danieles, que se llama El Contragolpe. Yo creo que el ingeniero Hernández puede recibir todos esos apoyos con un costo político muy bajo. Y creo que en la raíz de esto está un manejo torpe de parte de la campaña de Gustavo Petro de la relación que debía tener con el centro. Siempre procedió como si nunca los fuera a necesitar, como si este día no fuera a llegar, y el día llegó. Y esos pocos votos, pero sobre todo esa validación política que está requiriendo urgentemente, fue la misma que agarraron a patadas durante años y que además una senadora elegida por el pacto histórico, la senadora Isabel Zuleta, pues se vanaglorió ante un grupo de seguidores diciendo que ella había quemado a Sergio Fajardo. En fin, quemaron los puentes en la arrogancia de las encuestas, pensando que jamás iban a necesitar esos votos minoritarios. Se dedicaron por años a escupir a la gente que había decidido votar en blanco o simplemente no votar por Petro hace 4 años, volviéndolos culpables de la elección de Duque. Y en esa medida, digamos, dejaron horadar y deteriorar una relación que en este momento necesitan con desesperación. Yo siento que ellos van a recibir, que Petro va a recibir la mayor parte de la votación de lo que fue Fajardo, pero no va a ser posible que la reciba oficialmente, justamente por toda esta falta de visión que tuvieron durante todos estos años. Hubo una miopía política que les impidió ver que cuando hablaban de pacto y de coaliciones, pactar es significar ponerse de acuerdo en lo fundamental con gente con la que uno tiene diferencias. Nunca respetaron las discrepancias y las diferencias que podían tener con personas del centro, y ahora en estas 3 cortas, cruciales y aterradoras semanas estarían necesitando ese apoyo que difícilmente lo van a conseguir de manera masiva. Dice, buen día. ¿Cómo explicar la llamada de Rodolfo Hernández a Fico minutos después de pasar a la segunda vuelta? Más de los mismos. ¿Cómo explicar a sus electores que son sus hombrecitos? Saludos desde Sydney. Pues sí, lo que pasa es que
digamos, el país debe conocer y debe evaluar por quién va a votar. Y si deciden votar, pues es una decisión informada y sabemos a qué atenernos. Es verdad que Rodolfo Hernández usa ese tipo de expresiones descalificativas hacia las personas con menores recursos. No es el único caso, no solamente le dice hombrecitos a las personas que tienen deudas con él, sino que llamó en palabras de grueso calibre a migrantes venezolanos. Habló también diciendo que las venezolanas eran máquinas de hacer chinitos pobres, una serie de cosas que muestran pues un carácter xenofóbico, machista, que el país tiene que conocer. Y claro, si votan, pues votan, es respetable, pero no nos pueden pedir que además de que vayan a decir como vayan a decir, los periodistas nos quedemos callados y no hagamos énfasis en estas características del candidato presidencial. Daniel, ¿qué piensas de la estrategia política del ingeniero Rodolfo? Ahora ya dijo que no va a debates. Pues me parece que es inteligente, que no es justa del todo con los electores, pero que es inteligente. Él lleva un viento de cola que arrancó semanas antes de la primera vuelta y que se hizo definitivo 10 días antes de la primera vuelta. Si así ha ido subiendo en la intención de voto, no tiene sentido desde el punto de vista de la estrategia del que corra riesgos sometiéndose a un escenario donde pueden quedar al desnudo sus flaquezas. Entonces, pues, me parece que no es lo mejor para los electores, pero que es totalmente comprensible desde el punto de vista de la estrategia de él. Rafael Cera, ¿qué tanto puede hacer de lo que propone Rodolfo por decreto si él no tiene Congreso? No, pues es que lo que ha hecho el Gala es de un desconocimiento, digamos, notable en cuanto a la construcción de las normas en Colombia, tanto por la vía del legislativo como por decreto. Por ejemplo, ha dicho que va a declarar la conmoción interior el 7 de agosto y que va a gobernar bajo la conmoción interior. La conmoción, de acuerdo con la Constitución Nacional, solo se puede declarar en caso de hechos sobrevinientes. Es decir, no por lo que venga pasando usualmente, sino porque haya algo nuevo que pase que conduzca a la conmoción interior. Entonces, por esa razón no se podría anunciar por anticipado y desde ya, si la declara, es seguro que esa declaración de conmoción va a ser demandada ante la Corte Constitucional y probablemente se va a caer porque se va a demostrar que el doctor Hernández tenía el propósito de hacerlo antes de ser elegido presidente. Entonces, eso por un lado, pero pues obviamente esto se ha vuelto Colombia como una aplicación de un gobierno de avivatadas. Por ejemplo, el presidente saliente Iván Duque quiso burlar la ley de garantías y sabía que eso se le iba a caer en la Corte Constitucional, pero mientras se caía, tuvo los recursos para elegir muchos senadores y representantes y para impulsar la primera parte de la campaña presidencial de su candidato fallido Federico Gutiérrez.